una servidora, Alma Angélica Pardo Cabanillas, que es presidenta del Colegio de Enfermería Quirúrgica del Estado de Sinaloa, les saluda cariñosamente, dándoles una cálida bienvenida a todos ustedes, agradeciendo la presencia a todo el equipo de logística. En representación de la maestra Guadalupe López Agrícola, presidenta de la Federación Mexicana de Enfermeras Quirúrgicas, nos acompaña la maestra María Isabel Ramírez Magallón. Ella es la primera secretaria propietaria del Colegio de Enfermería, de la Federación, de Enfermeras Quirúrgicas y actual presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica del Estado de Colima. El tema de hoy, elementos esenciales para la trazabilidad. Como profesor titular de esta ponencia, tenemos al ingeniero José Carlos Vázquez Vera, que él tiene un amplio currículum y es experto en estos temas de la trazabilidad. Les voy a darle una breve reseña de su currículum. Él es ingeniero biónico, él tiene una maestría en tecnología avanzada, también es técnico en certificador de esterilización de dispositivos médicos por CIVIS-PD, es administrador de certificador en gestión de procesamiento estéril de CIVIS-PD y también es fue jefe de los servicios centrales de acreditación del Hospital Español y fue vicepresidente en el 2014-2019 de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, que es AMEXPE, y pues actualmente es el presidente de esta Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril. Ingeniero Carlos Vázquez, lo dejo el escenario de usted, el público es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, maestra Pardo. Saludos a todos, muy buenas tardes a todos ustedes, gracias a la Federación por la invitación. Ya saben que nosotros con mucho gusto estamos a la orden para cualquier tema referente a esto, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que muchas veces se complica, se vuelve complicado porque no encontramos una base de lo que es la trazabilidad de los productos, ¿no? Vamos a hablar de los elementos esenciales que debe de tener cualquier sistema de trazabilidad que nosotros implementemos. No vamos a hablar de sistemas digitales, vamos a hablar de lo que es la trazabilidad del concepto y vamos a ver efectivamente qué es lo que se requiere para que nosotros podamos tener esa traza de información relacionada a la fabricación, a la elaboración de productos sanitarios. Cuando nosotros vemos esta palabra en un producto, cuando nosotros nos topamos con un producto estéril en área quirúrgica o en la parte asistencial de cualquier área del hospital, ¿no? Donde vamos a brindar la atención a los pacientes, ¿qué es lo que viene a la mente cuando nosotros leemos que un producto es estéril? Debemos de considerar varias cosas, ¿no? La esterilidad no solamente es, bueno, por definición la esterilidad es que se encuentre libre de microorganismos, ¿no? Viables. Esa es la definición. Cualquier artículo o el artículo que se encuentra libre de microorganismos que puedan generar enfermedades, que sean patógenos, ¿no? Esa es la definición de estéril, pero en un producto sanitario la definición de estéril va más allá porque buscamos más cualidades, buscamos esa garantía de calidad que representa el soporte de la parte asistencial de los pacientes, ese escalón de seguridad que debe de tener toda institución que elabora o que esteriliza dispositivos médicos o también materiales para el cuidado de los pacientes, ¿no? Eso se refiere, buscamos una fecha de fabricación, buscamos calidad en el empaque, buscamos que tengamos la evidencia de que haya sufrido un proceso aceptable de esterilización, ¿no? Entonces, los departamentos de procesamiento estéril, como actualmente se llaman, o se migró este nombre a las centrales de esterilización, se vuelven una fábrica donde el concepto de trazabilidad va mucho más allá de la información que nos pueda arrojar la elaboración de un producto, sino también va hacia el destino, hacia el usuario, es decir, con quién y de qué forma estamos utilizando los productos que se elaboran o que se esterilizan en las centrales de esterilización, ¿no? En los departamentos de procesamiento estéril. Aquí en la imagen vemos un ejemplo
de una línea de producción de artículos, vamos a suponer que son artículos farmacéuticos, donde pasa por una etapa de envasado, una etapa de etiquetado, una etapa de embalaje ya para ser transportado hacia el punto de usuario, ¿no? Esta parte de la trazabilidad que tiene que ver con la elaboración del producto se le llama trazabilidad interna, porque nos va a permitir conocer a detalle lo que ocurre en la elaboración de ese producto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos saber más allá de la elaboración del producto? Sino queremos saber cómo se están utilizando los productos y sobre todo los resultados que tengan los artículos, los insumos, los instrumentos que se estén esterilizando en el hospital. A eso, cuando estamos ya involucrando los datos del paciente, el tipo de cirugía, la calidad que está asociada a la elaboración del suministro estéril, le vamos a llamar trazabilidad externa. Entonces, la trazabilidad se va a componer de dos partes, la interna, que tiene que ver con la elaboración, con la fabricación, y la externa, que tiene que ver ya con el uso de los dispositivos, ¿no? Cada una de ellas cuenta con elementos que se tienen que recuperar, elementos informáticos, información, que se tiene que recuperar para dar lugar a un expediente, y así fue una manera muy sencilla de poder demostrar que el producto cumplió con las características y también de encontrar áreas de oportunidad en los servicios de esterilización. Al día de hoy los servicios de esterilización empiezan en México a modernizarse, empiezan a llegar nuevas tecnologías para cada uno de los procesos, ¿no? Detergentes, lavadoras automatizadas, esterilizadores, sistemas de embalaje, indicadores para la validación. Entonces, todos estos componentes van haciendo que el proceso se vuelva más complejo en el aspecto de que toda esa información que nosotros vamos a obtener de la línea de producción, de la fabricación, va a ser información que tiene que conformar un expediente, ¿no? Un expediente más amplio. Entonces, vamos a ver, la trazabilidad va a ser fundamental para garantizar controles adecuados de cada etapa de los suministros estériles, para también tener estos indicadores de producción y estos indicadores de calidad que nos van a ayudar a mejorar nuestros procesos y a poder dar esa garantía de calidad de producto estéril. Otro aspecto importante es que tenemos que realizar la liberación correcta, ¿sí?, de los suministros estériles. No solamente es suficiente que un suministro pase por un proceso de esterilización, sino que el proceso se tiene que verificar. Tenemos que verificar que cumplan los requisitos para que ese suministro pueda llegar a paciente, ¿no? Y al final, el objetivo es conocer con qué paciente se utiliza cada unidad estéril, en su conformación o como pieza individual, ¿no? O sea, hablamos de un equipo de cirugía o de un instrumento adicional o de un producto que pudiera ser algún material de curación, etc. Entonces, los registros que nosotros vamos a tener para poder dar esa información al sistema de trazabilidad, ¿sí?, a nutrirlo, alimentarlo, van a ser los registros, ¿no? La bitácora de recepción de instrumental contaminado o la bitácora de recepción de instrumentos de proveedores, porque recordemos que no todo lo instrumental o los dispositivos que se procesan dentro del hospital pues son parte de la institución, ¿no? En muchos de los casos hay proveedores de instrumental o de implantes o de equipo biomédico que se tiene que esterilizar. Entonces, es muy importante conocer bitácoras de recepción, bitácora de descontaminación, bitácoras de esterilización, es decir, tiene que ver ya con los programas de esterilización, con los equipos que se utilizan para llevar a cabo la esterilización. Otro paso importante es hablar de la trazabilidad respecto a la liberación de dispositivos implantables. Son artículos especiales ya que van a permanecer en el interior de un paciente de forma indefinida, y que pudieran generar reacción o problemas si estos dispositivos no están esterilizados conforme a las buenas prácticas, ¿no? Y posteriormente, las bitácoras de almacenamiento, ¿no? Hablamos de la temperatura y de la humedad relativa. Ya en una sesión que tuvimos hace poco, pudimos conocer esos parámetros ambientales que se requieren para las áreas quirúrgicas. Y bien, va a haber otro tipo de registros que también nos van a ayudar
a conocer ciertas características del proceso ya, por ejemplo, para poder brindar un nivel más elevado de la calidad, ¿no? Entonces, esta información de la trazabilidad externa tiene que ver con esas bitácoras de incidencias, ¿no? Por ejemplo, cuando un instrumento no funciona durante un procedimiento quirúrgico, es muy importante registrarlo y saber que ese dispositivo se tiene que enviar a mantenimiento. Aquí ya podemos alcanzar a un siguiente paciente con un evento adverso si los dispositivos no están completos o no están funcionales. Tenemos también esas rutinas de instrumentación donde la enfermera quirúrgica ya por su experiencia o porque ya conoce el procedimiento específico de cada cirujano, al día de hoy hay muchas técnicas vanguardistas de cirugía. Entonces, muchos cirujanos están implementando. Por ahí hay un micrófono que está abierto. Ya. Muchos cirujanos están implementando técnicas nuevas que requieren instrumental nuevo y que este instrumental requiere procesos nuevos para su esterilización, ¿no? Entonces, conocer estas rutinas para proporcionar el instrumental adecuado, ¿no? También existe la hoja de enfermería y el expediente de paciente, donde se van a sentar el uso de los dispositivos y la validación de la esterilización. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Este de aquí, esta imagen que vemos, es el ciclo de descontaminación de dispositivos médicos. Esta información la pueden encontrar en los documentos de la Organización Mundial de la Salud que hacen referencia al reposicionamiento de dispositivos médicos. Sabemos que todo ciclo, o el ciclo más bien, comienza cuando recibimos dispositivos médicos contaminados, ¿no? Que pudieran ser de un procedimiento quirúrgico o bien que lleguen de un proveedor externo y que requieran ser procesados para una cirugía más tarde, ¿no? Entonces, la limpieza, la desinfección, la inspección y el empaquetamiento, la esterilización, el transporte al área de almacenamiento, el transporte hacia el punto de uso y posteriormente finalizaríamos en el transporte hacia la limpieza de los dispositivos. Todo ello en unas instalaciones, con equipamiento, con políticas y procedimientos, a través de una gerencia o una supervisión de todo el proceso. O sea, esto es muy importante, no solamente es hacer las cosas, sino hacerlas bajo estas condiciones. Entonces, conociendo lo que ocurre o la trayectoria, bueno, pues ya nos podemos dar una idea de cuáles serían esos elementos que se requieren para conformar la trazabilidad de los productos que pasan por esta línea de producción, ¿no? Por este círculo de procesamiento. Vamos a empezar con el área de almacenamiento. En el área de almacenamiento, el sistema de registro debe de contener estos 6 puntos. Para poder almacenar un dispositivo, bueno, tenemos algo que le llamamos folio único de surtimiento, donde aquí vamos a colocar en este documento todo el instrumental que se solicite para un procedimiento quirúrgico. Cirugías, instrumentos adicionales, instrumental de proveedores, material estéril, etcétera. Vamos a colocar también los datos del procedimiento, qué tipo de procedimiento, los datos del paciente, a lo mejor su nombre, a lo mejor el número de paciente, todo depende de las políticas de cada hospital. También vamos a tener que colocar en ese documento los datos del equipo de cirugía. Por ejemplo, tenemos que separar las cirugías por especialidades. Vamos a suponer que es un menú donde tenemos descritos nada más para chequear, para poder seleccionar el instrumental de cirugía general o el de cirugía cardíaca o el instrumental para neurocirugía, ortopedia, etcétera. La especialidad que a ustedes se le ocurran debe de estar asentado ese documento para hacerlo con mayor facilidad. Y también los datos del almacenista o de la persona que es responsable del surtimiento de los materiales del departamento de procesamiento estéril. Y por último, la descripción de cada uno de los artículos, es decir, números de control y el lote de esterilización de cada uno de los artículos. ¿Cómo es ese documento? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a verlo muy rápido. Tenemos aquí, el documento se llama requisición de instrumental para quirófano. Tenemos que tiene un folio único
¿sí? Para que no se revuelva, para que no se pierda este documento. Tenemos también los datos del procedimiento quirúrgico. En este caso vemos que tiene la fecha y la hora, muy importantes. El procedimiento fue o es una amigdalectomía. Nuestro paciente se llama Juan Pérez, número de paciente o identificado del paciente nos dice que está en la habitación 4126 y el procedimiento se ejecuta en el quirófano 9, en la sala quirúrgica número 9. El cirujano es el doctor Rodríguez, nuestra instrumentista fue la señorita enfermera María Sánchez, nuestra enfermera circulante es la señorita Rosa López y la persona responsable del almacén de Selle fue Carlos Vázquez. Entonces, esta información es muy importante porque desde el punto de vista de control de infecciones, el saber dónde se lleva a cabo el procedimiento y quiénes son los integrantes del equipo quirúrgico puede reducir mucho tiempo de búsqueda de información para poder hallar la causa raíz de algunos eventos adversos, ¿no? Por ejemplo, un brote infeccioso en ciertas especialidades de cirugía o una sala quirúrgica que no tiene un buen mantenimiento, una buena limpieza. Entonces, lo podemos ir descartando con esta información. Y ahora bien, por especialidades, bueno, sabemos que para este tipo de procedimientos se requiere un equipo de cirugía general y se requiere un equipo de especialidad de otorrinolaringología para amígdalas, ¿no? Entonces, se solicita un equipo de cirugía general, se anota el número de control, que sería el número de serie, por ejemplo, por así decirlo, del equipo, y el lote de esterilización. Como número de control tenemos esta palabra de 10 dígitos, que ahorita vamos a ver qué significa cada dígito, y el lote de esterilización. Los lotes de esterilización se componen del número de autoclave, en este caso es el A2, y el número de carga consecutiva, A2 5774. Para el caso de la cirugía de amígdalas, aquí tenemos su número de control y también tenemos el lote de esterilización. Aquí vemos que dice, para el número de control de la cirugía general, dice QXX GEGE01. Quiere decir que es un instrumental que pertenece a quirófano, es una configuración de cirugía de la especialidad general, la general número 1. Para el caso de las amígdalas, es un instrumental que pertenece a quirófano, es una configuración de cirugía, es una cirugía de amígdalas de la especialidad de otorrino, la número 3. Podemos tener 5 o 6 equipos de cada una, ¿no? 10 equipos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificarlas con este número de control para saber a qué inventario pertenecen, organizarlo por especialidades y también saber que están separadas cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos unas fotografías de ya los suministros estériles dispuestos para ser surtidos al almacén con sus etiquetas. Tenemos aquí también los indicadores químicos tipo 1, indicadores que nos dicen que el instrumental ya sufrió un proceso de esterilización. Y bueno, esto ya está listo para utilizarse. El área, supongamos que ya pasó el uso de los dispositivos. En el área de descontaminación, cuando los dispositivos ya son utilizados, tenemos que documentar los dos procesos más importantes, que es la recepción y el conteo, y el lavado de los dispositivos. Para la parte de recepción, tenemos que colocar la fecha y hora de los instrumentos, en que se recibieron los instrumentos, contar conforme a los formatos de reconstrucción instrumental. Por ejemplo, sabemos que para este procedimiento se ocuparon 2 equipos, ¿no? El equipo de cirugía general 1 y el equipo de amígdalas número 3, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de contar, de recibir, los datos de las personas que hacen la entrega y la recepción y las incidencias que pudieran tener, ¿no? Para gestión de la calidad, ¿no? Que no funcionan, están incompletos, se desgastaron, están duros, cualquier cosa que pudiera generar un evento con este material, con este instrumental, se tiene que registrar para darle un seguimiento oportuno y no afectemos a más procedimientos, ¿no? Y después también para completar el registro de la parte de lavado automatizado o lavado manual, tenemos que colocar la fecha y hora en que se da proceso, en el caso de lavado automatizado, qué tipo de ciclo se utilizó, cómo fue la distribución en cada rack de lavado, si colocamos monitoreo químico, los resultados del proceso, es decir, la validación del sistema de lavado, los datos del operador y qué incidencias tuvimos
durante ese procedimiento. Eso es lo mínimo esencial que debemos de anotar. ¿Y cómo se ve? Bueno, tenemos que es el mismo folio, la enfermera instrumentista que entrega al área de descontaminación es la señorita María Sánchez, y le vamos a recibir tanto la cirugía general número 1 como la cirugía de amígdalas número 3. En la parte de documentación de la entrega, vamos a ver que tenemos 4 ejemplos, ¿no? El primero de ellos es, estamos registrando en todos la fecha y la hora en la que entregan y los folios de cada una de las requisiciones. O sea, sabemos de qué paciente viene cada entrega de instrumental contaminado. Y bueno, importante saber si está incompleto, si está completo o incompleto. Primeramente, para tomar esas medidas preventivas, de avisar al equipo quirúrgico que falta una pieza y que ellos a su vez decidan el paso a seguir, ¿no? A lo mejor se toma una placa, a lo mejor se busca en la sala quirúrgica, ¿no? O sea, dependiendo del riesgo de que una pieza se pudiera quedar en cavidad, se actúa conforme al protocolo que esté establecido. Entonces, para el primer ejemplo, el instrumental está completo. Como incidencia nos reportan que una de las tijeras Metzenbaum Baby adicional no corta y se solicita enviar a mantenimiento. ¿Quién fue la responsable de recibir este material? Bueno, fue aquí Vargas, y quien entregó de quirófano, bueno, fue Hernández. El siguiente punto, que es el de la cirugía que estamos tratando, el folio 2168-432, nos dice que revisemos el amigdalotomo tiding porque el cirujano reporta que está duro. Es un amigdalotomo, un instrumento que pertenece a este set de cirugía. Quien fue responsable de recibir fue Morales y entrega a Santos. Ahora bien, el siguiente caso, tenemos un caso incompleto. Lo que falta es un tornillo de una hoja de laringoscopía y se dice que se reporta al equipo quirúrgico. ¿Será importante o no reportar este tipo de incidencias? Un tornillo de una hoja de laringos. Pues claro, porque durante la manipulación o la intubación, si esa hoja de laringo no se dieron cuenta, se pudo haber ido a cavidad, se lo pudo haber tragado el paciente, etcétera. El riesgo es bastante alto, entonces se tiene que avisar y que se tomen las medidas, que decida el equipo, que se actúe conforme al protocolo establecido, ¿no? Y bueno, vemos un ejemplo donde no hay incidencias, donde todo se lleva de manera adecuada. Ahora, ¿cómo es el registro del sistema de lavado? Conocemos estas lavadoras automáticas. En este caso es una lavadora de 8 unidades DIN. Tiene 8 racks donde se coloca el instrumental. Se colocan los instrumentos abiertos para que sea, el lavado sea más estandarizado, y se documenta de la siguiente forma. Tenemos 8 racks contando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El rack número 1, el inmediato derecho es el 2, y así nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 racks. ¿Cómo vamos a documentar? Bueno, este es un ejemplo de una bitácora de la lavadora termodesinfectadora. Aquí vemos el modelo, aquí vemos un lote único para el ciclo, vemos la fecha donde se da inicio, la hora en la que se da inicio el ciclo, y qué programa se utilizó para lavar ese instrumental. Esto es muy importante porque podemos encontrar áreas de oportunidad. Recuerden que las temperaturas de desinfección de las lavadoras tienen que ver con el tipo de material del que están hechos los instrumentos. No podemos someter a una temperatura muy alta instrumentos que son, por ejemplo, para inhaloterapia, que son de plástico, que se pueden deformar, ¿no? Instrumental de acero no hay ningún problema, pero habrá algunos que sí, ¿no? Entonces, por eso se seleccionan los programas acorde al instrumental que vamos a procesar. Y la documentación del rack 1. En el rack 1 se colocaron 20 piezas de nuestra cirugía general 1 de este folio, ¿no? Que tiene que ver con el paciente donde se utilizaron. El resultado de lavado fue correcto. En el rack número 2 fueron 20 piezas de esa misma cirugía general. En el rack 3 fueron 16 piezas. En el rack 4 ya empezamos a colocar piezas de la cirugía de amígdalas, número 3. En el rack 5 colocamos más piezas de la cirugía de amígdalas, y en el rack 6 también. En el rack 7 y 8 colocamos, en uno de ellos, en el 7, colocamos instrumentos adicionales, ¿no? A lo mejor tijeras, algunos mangos de bisturí o lo que se necesite de manera adicional, aquí se colocó. Y en el rack 8, instrumentos utilitarios, ¿no? A lo mejor un vasito, un riñón, algo de ese estilo, ¿no? Y tenemos los resultados. En todo salió ok, menos en los dos últimos. ¿Qué hubo en los últimos?
pues se encontró agua en la parte de hasta abajo, quiere decir que algo sucede con el secado y que se tiene que documentar. Se documenta como una incidencia, exceso de agua en instrumentos próximos al fondo de la lavadora, rack 7 y 8, y lo hace el operador, ¿no? En este caso, Carlos Vázquez. Esto nos va a dar mucha información sobre el desempeño de las máquinas, ¿sí? Y el resultado de los procesos de lavado. Ahora bien, ya una vez que se lavan los instrumentos, se mandan a la parte de inspección, se revisan, se les da su lubricación y ahora sí, se tienen que someter a proceso de esterilización. ¿Qué vamos a registrar del proceso de esterilización? Bueno, fecha y hora, lote de esterilizador, que es el número de esterilizador más el consecutivo de ciclo, los datos nuevamente de nuestro operador, la descripción de los artículos que vamos a procesar, qué tipo de ciclo se utilizó, los parámetros de cada ciclo, los resultados del monitoreo químico y biológico y aquellas incidencias y ciclos especiales que estemos utilizando, ¿no? Por ejemplo, ciclos de implantes o ciclos de lúmenes muy largos, ¿no? Lo vamos a documentar acá. ¿Y cómo se vería? Bueno, en la parte de preparación tenemos que en cada listado de instrumentales, se les llaman listados, se les llama stenciles en algún lado, se tiene que colocar el lote de esterilización. Aquí podemos ver lo que yo les comentaba, el número de control, una palabra de 10 dígitos, por ejemplo, la cirugía general 7, esa palabra va a estar tatuada o va a ser identificado esta cirugía en cada uno de los instrumentos. Como pueden ver aquí, está tatuado. También tenemos aquí información del hospital al que pertenece y tenemos la fecha de mantenimiento, ¿no? El febrero del 2014. ¿No? Son fotografías viejas, no vayan a creer que no les damos mantenimiento. ¿Y qué otro dato está aquí importante? Es que es una cirugía general y que se va a ubicar este set en el anaquel 2, posición B de nuestro almacén. ¿Sí? De nuestra guarda estéril, en anaquel 2, posición B. Las guardas son como bibliotecas, ¿no? Porque debemos de encontrar fácilmente y de manera inmediata todo el instrumental, porque puede ser que se requiera de manera urgente. ¿Qué otra parte tenemos aquí? Tenemos la composición del set quirúrgico, ¿sí? Del equipo de cirugía. Por ejemplo, vean, tiene una charola de mayo, cuenta con retractores, mangos de bisturí, disecciones, ganchos para sostener el instrumental, pinzas, portagujas, disecciones, pinzas intestinales, pinzas para hemostasia, etcétera, ¿no? Entonces, vemos aquí el número de parte de nuestro fabricante para poder hacer la reposición y sabemos aquí también, o vemos aquí también, las dimensiones. Esto nos ayuda mucho a no estar abriendo los sets de cirugía para ver si tiene o de qué tamaño son las pinzas o las disecciones que tiene. Recordemos que mucha gente en los servicios de cirugía o en los hospitales va rotando, el recurso de enfermería va rotando, entonces puede haber variaciones entre los equipos de un hospital con los de otro y muchas veces se tiene que estar corroborando esta información. También viene la fecha de los datos de quién preparó este set quirúrgico para esterilizar, la cantidad de piezas, la fecha en que se esterilizó y la vigencia. La vigencia va a depender de las condiciones de almacenamiento que se tengan en el hospital y también va a depender de los tipos y los grados, las cantidades de embalajes que tengan, ¿no? Un envoltorio, 2 envoltorios, si es de papel grado médico, si es polipropileno, va a tener diferentes fechas, ¿no? Entonces aquí también esta impresión nos arroja la fecha en la que se imprime y la hora, y acá vemos anaranjado blanco. Ustedes se preguntarán qué es esto. Anteriormente, antes de poder colocar estas, ¿cómo le llamaremos? Este grabado láser en los dispositivos, se utilizaban cintas de colores. Las cintas de colores se tienen que dejar de utilizar porque si no se manejan con cuidado, si no se van cambiando constantemente antes de que se deterioren, se convierten en un riesgo potencial de infecciones para los pacientes, porque se pueden desprender o pueden albergar materia orgánica, o pueden generar biofilmes y pueden degradar el instrumental, ¿sí? Entonces es una práctica que se tiene que dejar de hacer paulatinamente, porque a veces no es fácil dejarlo de hacer, pero bueno, se tiene que dejar de hacer. Y bueno, anteriormente este era el color que tenía asignado este set, ¿no? ¿Para qué? Porque es importante no revolver los instrumentos de una cirugía con otra. Piensen en aquellas enfermedades, aquellas infecciones o aquellos microorganismos, o más bien aquellos agentes infecciosos
que son resistentes a los procesos de esterilización. Me refiero a los priones. Los priones no se degradan, no se desnaturalizan en un proceso convencional de esterilización. Se requiere un proceso que se llama esterilización extendida, es decir, un proceso de desnaturalización química más un proceso de esterilización a 134 grados a 18 minutos o a 121 a 60 minutos de exposición. O sea, son tiempos de exposición sobreextendidos a lo que sería una esterilización convencional, ¿no? Entonces, por eso es importante no revolverlos, porque si esto no está bien procesado y nos está llegando la notificación de que un paciente es sospechoso de ser portador de priones de esta enfermedad se llama Creutzfeldt-Jacobs, que es una encefalopatía espongiforme, pues pudiéramos estar poniendo en riesgo a los demás pacientes. Esa es la razón de que los sets se mantengan juntos y estén marcados y tener esa trazabilidad externa de con quién nos estamos utilizando para tener una capacidad de respuesta preventiva en caso de este tipo de eventos. Ahora, ¿cómo es la bitácora de esterilización? Bueno, aquí vemos que tiene un lote único, estamos en la bitácora del autoclave 1, estamos en el registro 3458, en el ciclo 3458 y vemos aquí que se metió a esterilizar en esta fecha, a esta hora, esta fue la responsable del proceso, tiene que llevar una firma autógrafa para dar, como son documentos donde se almacena información importante, pues tenemos que firmar de aprobado, ¿no? Entonces se metió a esterilizar aquí una cirugía de cesárea, que aquí, por ejemplo, a diferencia de es una cirugía de cesárea que pertenece al área de maternidad de operaciones, de una cesárea del área de gineco-obstetricia, la número 5, y acá, por ejemplo, vemos que es un equipo que pertenece al quirófano, ¿no? Entonces, para eso es el número de control también, para poder controlar mejor los inventarios. Y bueno, tenemos fina de ortopedia, un equipo de histerectomía total abdominal, equipo de electroresección, aseos, un equipo de proveedor que pudiera tener implantes, ¿no? Manerales para lámpara, etcétera, ¿no? Ese registro se complementa con los parámetros mecánicos. Si nuestra máquina no arroja un ticket para poder reconstruir las gráficas de presión y temperatura del proceso de esterilización, cuando menos tenemos que registrar el programa, cómo se llama, cómo lo podemos diferenciar de otros, si fue automático, si fue manual, las temperaturas máximas y mínimas de exposición y la presión, ¿no? Para poder tener información sobre lo que está ocurriendo al interior de la cámara. Cuando tenemos este tipo de tickets, pues ya prácticamente toda la información del proceso viene aquí descargada y en algunos casos nos dice la misma máquina si se cumplieron todos los requisitos de los parámetros mecánicos para poder descargar, ¿no? Ciclo pasado, ¿no? Entonces, esa es información que se debe de documentar, debe de estar dentro del expediente y la liberación por indicador biológico. Tenemos aquí un ejemplo donde vemos el resultado del indicador negativo o positivo, ¿no? Puede darnos positivo un fallo en la máquina y bueno, se tiene que documentar y en el caso de ser positivo, pues tomar el protocolo de recuperación de artículos, ¿no? Para poder prevenir que se utilicen con un paciente. Entonces vemos aquí se agrega o se pega la evidencia de que se utilizó un indicador biológico, vienen los datos de qué tipo de indicador es un indicador biológico súper rápido para vapor, Geobacillus stereothermophilus es la cepa, aquí vemos el número de ciclo en que se utilizó y el lote de fabricación del indicador, ¿no? Se libera este indicador biológico después de la incubación, el 30 de mayo a las 21:30 horas, fue Carlos Vázquez y firma de que está liberando, de que lo revisó a conciencia y libera la carga por indicador biológico. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de ciclos especiales, no? Para los dispositivos implantables es muy importante utilizar paquetes de reto. Se llaman PCDs, Package Challenge Device. Estos paquetes de reto van a fungir como una resistencia para la penetración del vapor. Entonces, ¿qué quiere decir? Al interior va a haber un biológico y un indicador químico clase 5 que tiene que cambiar de color, tiene que pasar a la parte de virado aceptado y el biológico, pues obviamente nos tendrá que dar una lectura negativa de que las esporas que lo conforman fueron aniquiladas durante el proceso, ¿no?
Entonces se documenta de la siguiente manera: se coloca el ticket de los parámetros mecánicos y se coloca una tarjeta que viene al interior del paquete de reto con toda la información que solicita, el tipo de modelo del paquete, la fecha en que se utiliza, en qué departamento fue. Hay hospitales que tienen 2 o 3 centrales de esterilización, el número del esterilizador, la autoclave, la carga, la temperatura a la que se utilizó, el tiempo de exposición y las iniciales del responsable, ¿no? Colocamos también los lotes de los indicadores biológicos y se corre una prueba biológica que tiene que dar negativo, que es el que viene aquí adentro, y se corre un indicador biológico de control que no ha sido expuesto. ¿Para qué? Para ir monitoreando el cambio. El que no está expuesto tiene que dar positivo y eso nos dice que el lote de indicadores biológicos funciona. Entonces, bueno, colocamos también que el indicador clase 5, integrador, pues cambió de color a la parte aceptada y así documentamos las cargas con implantes. Ahora, ¿qué hacemos con las cargas que llevan lúmenes largos? Se utiliza esta prueba que se llama prueba Helix. La prueba Helix es un tubo de 1,20 m de largo con un diámetro interno de 1 milímetro y lo que hace es que reta al sistema de vacío, a la bomba de vacío de la máquina, del esterilizador, para que pueda extraer todo el aire que contiene este tubo, que al final se convierte en un lumen de cabo ciego, y vamos a colocar un indicador emulador clase 6 en la parte distal de por donde entra el vapor, donde el dispositivo tiene que cambiar de un color rosa a un color marrón. Y esto nos dice que efectivamente hubo penetración y exposición a lo largo del lumen hasta alcanzar el indicador, ¿no? Entonces, para cuando tengamos algunos instrumentos muy especiales que tengan lúmenes de cabo ciego o que tengan o que sean muy largos, lúmenes muy largos, para poder garantizar que hubo el contacto y las condiciones se cumplieron al interior de ellos. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder liberar un producto? Necesitamos cumplir estos 5 aspectos, ¿no? El primero de ellos es algo que no vemos nosotros comúnmente, pero se llama monitoreo administrativo. El monitoreo administrativo consiste en la supervisión del cumplimiento de las políticas y procedimientos y que los trabajadores tengan esas competencias técnicas que necesitan para desempeñar la descontaminación, la preparación, la esterilización y el manejo de suministros estériles, ¿no? Entonces esto no lo vemos, pero tiene que existir una supervisión de ello. No podemos tener a una persona que esté rotando en todos los servicios, que vaya de un servicio a otro, etcétera, porque no va a alcanzar el expertise que se necesita para esto. Entonces, por eso es muy importante que haga experiencia y que haya una supervisión que los esté monitoreando todo el tiempo. Después, ¿qué sí vemos? Los monitores físicos. Esto tiene que ver con la verificación de esos registros que estamos haciendo y también los instrumentos de medición, que esos instrumentos nos estén proporcionando información sobre cada una de las etapas del esterilizador, ¿no? Hablamos de esterilizadores, por ejemplo, que no dan registro impreso. Tendremos que estar monitoreando los instrumentos. Si no lo monitoreamos, pues no vamos a estar seguros de lo que ocurre durante cada etapa, ¿no? Después, el monitoreo químico es involucrar el uso de estos indicadores químicos externos e internos y para procesos especiales para monitorear ciertas fases del proceso, ¿no? Por ejemplo, existe el indicador químico tipo 2, que es para monitorear o para verificar el funcionamiento de la bomba de vacío de los autoclaves con vacío fraccionado, y también existen los paquetes de reto, ¿no? O la prueba Helix, ¿no? Que son indicadores especiales, ¿no? Posteriormente, el monitoreo biológico, para verificar que realmente ese ciclo tuvo la capacidad de aniquilar una cantidad conocida de esporas bacterianas y va a ser la única manera que nosotros tengamos para medir la letalidad del proceso, ¿no? Y al final, ya una vez que esto se cumple, que ya podemos descargar la máquina, la integridad del empaque, que no haya daños, que no haya apertura prematura, que no existan manchas, que no existan residuos, que no exista humedad en el empaque, ¿no? Que todo esté bien. Si no se cumple esto, no podemos hacer la liberación de producto. Eso es esencial. Eso es la base de la garantía de calidad que nosotros podemos ofrecer de un producto con estas características, un suministro estéril. Recuerden que
todo lo que nosotros procesamos en las centrales de esterilización se convierten en productos sanitarios que tienen que estar regulados. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver qué hacemos para trazar, darle seguimiento a los dispositivos implantables, ¿no? Aquí vemos un clavo centromedular, donde pues, tenemos comúnmente tornillos de titanio, el clavo centromedular de titanio o de acero puede ser también, ¿no? Y este clavo, antes de ser implantado, tiene que pasar por todas las etapas del proceso. Vamos a ver una a una, ¿no? Primero verificamos la limpieza de los dispositivos. Para ello se utilizan estos indicadores que se llaman pruebas TOSI para garantizar que las lavadoras están haciendo un proceso adecuado sobre los dispositivos implantables. Aquí vemos los clavos centromedulares y aquí vemos los pernos de bloqueo, ¿no? Aquí se colocan las pruebas en los racks, en las canastillas de lavado. Ahora, ¿qué nos dice la prueba? Bueno, si la prueba sale completamente blanca, quiere decir que la lavadora tuvo la capacidad de eliminar toda la suciedad de la superficie de los instrumentos. Pero ¿qué va pasando si va saliendo con un poquito de mancha, después roja o de plano no pasa nada, ¿no? Bueno, a partir de aquí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí manchas de agua. Quiere decir que la calidad del agua no es buena. Aquí tenemos, esta mancha roja se compone de dos materiales. Una parte de fibrina, que es la parte blanca, que está más adherida hacia la parte, hacia la lámina de acero, que es una lámina de acero que está protegida por una ventana acrílica para darle más reto al proceso de lavado. Y arriba tiene concentrado eritrocitario de origen animal, que parece ser comúnmente sangre de cerdo, ¿no? Entonces, la lavadora tiene que tener la capacidad de diluir los eritrocitos que están aquí, los compuestos proteicos de la fibrina también tiene que diluirlos. Entonces, aquí vemos que de aquí para acá puede haber problemas con la solución detergente. Es decir, no estamos alcanzando la dilución adecuada, o la temperatura del proceso no es buena, o la calidad del agua, o que de plano los aspersores no tienen la fuerza para arrancar la suciedad de la superficie. ¿Cómo vamos a interpretar esta prueba? Bueno, pues no nos vamos a quebrar la cabeza, ya aquí hay unas guías que nos dicen qué hacer en caso de que la prueba salga con diferentes resultados. Esa es la primera traza, esa es la primera garantía que tenemos para poder decir que nuestro proceso va bien. Hay otras pruebas que se hacen, por ejemplo, para medir la dureza del agua, el pH, la temperatura del proceso. Sí existen también, eso es algo que hacemos comúnmente. Ahorita si puedo les pongo un video de esa parte para que lo vean, si nos da tiempo. Si no, bueno, cuando menos tener esta prueba cuando hagamos dispositivos implantables. Posteriormente, tenemos que colocar nuestro paquete de reto. El paquete de reto se coloca siempre sobre el drenaje del esterilizador. Porque si tenemos ahí fuga o algo, nos vamos a dar cuenta que no se alcanzaron los parámetros correctos. Cada paquete tiene un indicador biológico, es aquí vemos que tiene una tapa. En la tapa tiene un indicador químico tipo 1 que nos va a diferenciar de los que ya se procesaron de las que no. Contiene ampolleta morada que contiene el medio de cultivo y en la parte de abajo tiene el portador de esporas y la cubeta para poder hacer la lectura del indicador biológico. Estos indicadores se meten en una incubadora a 62 grados centígrados, se lleva a cabo un proceso enzimático, si hay crecimiento bacteriano se libera luz de un procedimiento químico que se llama fluorescencia y la máquina automática es capaz de captar esta fluorescencia y decirnos si hubo, si hay fluorescencia es igual a que hay bacterias vivas todavía en el vial y el indicador se considera positivo. Si no, no hay cambio y nos da una lectura negativa, ¿no? Son dos ejemplos de paquetes de reto, uno para autoclaves de prevacío y verde tiene otro indicador biológico, pero la particularidad es que es para autoclaves de gravedad. Ajá. Entonces, existen para prevacío y para gravedad. Y bueno, al final es reconstruir con los parámetros mecánicos el comportamiento de nuestra gráfica para poder garantizar que se alcanzó la meseta de esterilización, durante cuánto tiempo, tuvimos los pulsos de acondicionamiento y que el secado fue de manera uniforme. También vemos acá la hoja complementaria, la tarjeta complementaria, cuando se utilizan paquetes de reto y
¿Cómo se lleva el registro? Bueno, fecha y día y hora en la que se corrió el ciclo, el lote de esterilizador, quién fue el responsable, el operador, qué fue lo que metió a esterilizar. Ahí vemos un clavo Targon PF para húmero de la marca B. Brown y fue JM, ¿no? Jessica Morales. Tenemos el tipo de ciclo que fue un autoclave de prevacío, los resultados del monitoreo biológico. Aquí vemos cómo a partir del ticket, pues nosotros podemos reconstruir con estos parámetros que son a qué hora empieza el ciclo, cuál es el tiempo de exposición, un ciclo de prevacío, cuándo comienza la exposición, el escape, cuándo termina el ciclo, el secado, etcétera, ¿no? Y posteriormente, ya una vez incubados los indicadores, como pueden ver, estos ya están procesados, ya está color café, y los resultados son negativos. Con esta información, procedemos a la verificación del paquete, y si están secos, si están fríos, se surten a sala, ¿no? Y la trazabilidad externa, bueno, aquí tenemos los datos del procedimiento, fue una reducción cerrada de húmero de esta paciente, cirujano, instrumentista, circulante y personal de selle, y ocuparon esta configuración, ¿no? Un clavo Targon de húmero procesado en el lote A1 13978. En sala, bueno, tenemos ya aquí la liberación de los, ¿cómo se llaman? De los indicadores químicos internos, y con eso podemos reconstruir la traza de todo nuestro proceso, ¿no? El surtimiento, la esterilización, la liberación biológica y paramétrica, y también los registros completos. Entonces, aquí tienen algunas referencias de este proceso. Y bueno, estoy aquí, quedo de ustedes para preguntas, respuestas o comentarios. Muchas gracias. Sí, ingeniero, hay dos preguntas. Ismeri pregunta que dice, ¿me podría repetir el tipo de esterilización para eliminar priones? Claro, mira, el tipo, esa información la puedes encontrar en la página del CDC, de la CDC de Estados Unidos, y es un protocolo que hace primeramente un tratamiento químico que utilizan una solución 1 normal de hidróxido de sodio, la sosa cáustica, que comúnmente le llamamos así, es hidróxido de sodio, una solución 1 normal en agua, o bien una solución de hipoclorito de sodio equivalente a 20,000 partes por millón. Se sumerge el instrumental durante 1 hora y hay 2 vías. Se mete a un autoclave de gravedad a 1 hora, el recipiente con el instrumental sumergido, se le da proceso, o bien se saca del recipiente, se saca, se enjuaga y se mete a procesar en un autoclave de prevacío a 134 grados durante 18 minutos. Posteriormente se saca el instrumental, se vuelve a lavar por completo y se le da el proceso habitual de esterilización. Desde a 121, bueno, sabemos que es, dependiendo de las condiciones de la máquina, puede variar el tiempo de, lo más recomendable son 30 minutos a 121 grados, de 15 a 30 minutos, o bien de 4 minutos a 135 grados centígrados. Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta donde nos dice Angélica Bravo, ¿cómo y dónde coloco el biológico en el esterilizador de vapor? El biológico siempre se va a colocar sobre el drenaje. Ahí es la parte más fría de la máquina. Cuando nosotros alcanzamos la temperatura y la presión en el drenaje, quiere decir que ya la alcanzamos en toda la cámara. En los esterilizadores de baja temperatura, el indicador biológico se coloca hacia el frente donde está la puerta, porque por ahí podríamos tener fugas, ¿no? Que los empaques de la puerta no funcionen. Pero para el caso de los autoclaves de vapor, el punto donde se tiene que colocar es en el drenaje. Tenemos otra pregunta también de Rocío Miramontes, que dice que qué importancia tiene la calidad del agua. Bueno, la calidad del agua es súper importante para los procesos de lavado. Acuérdense que si no alcanzamos cierta calidad del agua, estamos comprometiendo el desempeño de los detergentes. Los detergentes no funcionan conforme a las indicaciones que dice el fabricante si no contamos con un agua desmineralizada
o desionizada si tenemos un sistema de ósmosis también, para tener una conductividad de 15 microsieverts más o menos, que es lo que pide un sistema de calidad del agua para lavado automatizado. Dice que si el cloro deteriora el instrumental quirúrgico. Claro, el cloro y todos sus derivados del cloro, todas las sales que pueden ser cloruros y cloritos, van a generar daño en la capa pasiva del instrumental. El cloro es el elemento más electronegativo. Si ubicamos al cloro en la tabla periódica, vamos a ver que está junto al yodo y junto al flúor, ¿sí? Y esos elementos van a interactuar con los elementos que ceden protones, por ejemplo, los metales alcalinos, ¿no? Como el sodio o el potasio, ¿no? Entonces, el cloro es un elemento que va a requerir protones, va a ser un elemento muy corrosivo, y sobre todo sus sales, las sales de cloro, van a ser elementos muy corrosivos porque se van a adherir a la superficie de los instrumentos metálicos, ¿no? Estamos hablando que los instrumentos se fabrican en aleaciones de acero, y el acero contiene mucho hierro, entonces, aunque tenga la capa de pasivado, aunque tenga compuestos cromados, o sea, la aleación como tal, el cloro es muy agresivo con la capa pasiva de los instrumentos. Dicen que ¿qué tipo de detergentes recomiendas? Bueno, yo no es que los recomiende yo, sino que la literatura nos dice que tienen que ser detergentes grado médico, por la compatibilidad de los procesos con la parte de uso de los dispositivos. Los residuales de detergente, si no se lleva un buen proceso de lavado, pueden generar reacciones adversas en los pacientes, ¿no? Sobre todo en instrumentos oftálmicos, pueden generar enfermedades como la endoftalmitis aséptica, y se compromete el globo ocular del paciente, y por lo regular estos eventos derivan en la pérdida de la visión permanente del paciente, de ese ojo, ¿no? Entonces, sean detergentes enzimáticos grado médico. Okay. Muy bien. Hay una pregunta más, perdón, Carlos, que hace Antonia, que me pareció muy importante. Dice, ¿cuál es el impacto legal de la trazabilidad en nuestra labor de selle? Bueno, el impacto legal, recordemos que los expedientes de paciente por norma se tienen que resguardar 5 años, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese expediente. Y la otra es que todas las infecciones las heridas quirúrgicas tienen hasta un año después de la intervención, sobre todo cuando estamos hablando de ortopedia, pueden tener eventos infecciosos, ¿no? Entonces, el expediente, la importancia legal es poder demostrar que se lleva un proceso apegado a las prácticas adecuadas, que tú puedas evidenciar que tu proceso fue correcto, y también otra cosa mucho más importante que la parte legal, sino que tengas tú la capacidad de prevenir infecciones. Muchas veces los problemas de las infecciones no están en la central de esterilización. Cuando viene una infección de sitio quirúrgico, lo primero que se busca, vete a la selle a ver qué fue lo que hicieron mal. Y cuando tú tienes la capacidad de mostrar que no hiciste nada mal, estás ahorrando tiempo porque se va a buscar la causa raíz. La causa raíz puede ser en la técnica quirúrgica, puede ser en el lavado de manos, si no se tiene un proceso apropiado. La OMS nos dice que la mitad, fíjense nada más, el 50% de las personas que asisten a un procedimiento quirúrgico no se lavan las manos correctamente. El 50%, ¿no? Es una medición mundial. Entonces puede estar el problema ahí en el apego al lavado de manos, o la calidad del agua para lavado de manos, o la ventilación del quirófano, o el proveedor que estamos contratando para arrendar el material. O sea, no necesariamente en el proceso como tal de la esterilización, puede ser inclusive en el almacenamiento, pero cuando tú tienes esa capacidad de descartar todo lo demás, a quien estás beneficiando son a los pacientes que vienen, porque ahorras tiempo en descubrir dónde está el fallo. Hay muchas preguntas, ¿aún tenemos tiempo? Las que quieran. Hay una más que dice que si se recomienda seguir esterilizando los bultos de ropa. Pues si tienen la capacidad de hacerlo, sí, ¿cómo no? O sea, el bulto de ropa se puede esterilizar a vapor. Hay un estándar de AMI, que es el estándar 85 para procesamiento de textiles,
donde ahí está regulado el peso que debe de tener cada bulto y la forma en la que se debe de preparar cada bulto para poder asegurar la esterilidad del textil. Si tenemos bultos muy pesados, va a ser muy difícil primero, la penetración del vapor y segundo, el secado de los bultos. Porque acuérdense que los textiles tienen menos capacidad calorífica, es decir, se enfrían mucho más rápido. Al enfriarse mucho más rápido generan condensados. Y esos condensados, si el autoclave no tiene la capacidad de irradiar mucho calor, van a permanecer ahí y en apariencia están secos. Y al otro día, cuando vamos a verlos, están mojados por la parte de abajo, ¿no? Entonces, sí se pueden esterilizar siempre y cuando tengas el autoclave adecuado y sigas un procedimiento validado para poder hacerlo. También quiero felicitarte, Carlos, por esta colaboración que haces con el Colegio de Sinaloa. Y pues bueno, gracias a la asistencia y permanencia de todos nuestros asistentes y bueno, felicitar al Colegio de Sinaloa por esta brillante participación en conjunto con FEMEC. Quiero rescatar un comentario de Carla Paulina. Dice, muy buena ponencia, excelente calidad la información, muchas felicidades. Creo que ya es tiempo de que se valore todo el trabajo del personal de SEIE y se le dé la importancia del trabajo que allí se hace. Como pudimos observar, es mucha la información y la delicadeza de todos los procesos. Sé que cada hospital tiene sus políticas, pero la mayoría de los que operamos SEIE somos personal de enfermería, en el caso de México. Muchos aún tienen la mentalidad de que estar en esta área es doblar ropa y hacer paquetes, etcétera, ¿no? Pues bueno, extender todas las felicitaciones de los asistentes, que son muchísimas, más que las preguntas, Carlos. Agradecerte nuevamente la colaboración que tienes con el Colegio de Sinaloa a nombre de la maestra Lupita. También, Carlos, preguntarte, por favor, si nos podrías hablar de los cursos de certificación que ofrece Amexpe y que son los únicos, si no me equivoco, en el país en emitir esta certificación internacional. Bueno, sí, actualmente estamos en un curso, ya inició a principios del mes de marzo, el examen está próximo a aplicarse a principios de julio y el próximo curso sería para iniciar en septiembre y aplicar en el mes de noviembre. Es una certificación internacional por la CBSPD, que es una universidad estadounidense, que otorga una certificación sobre las competencias técnicas del proceso de esterilización a nivel técnico y a nivel administrativo. No somos los únicos, existen otras federaciones, otros colegios de enfermería que los dan. Por ejemplo, está la maestra Marta Lara en Nuevo León, que también da el curso allá. Pero bueno, la intención de esta certificación es poder proporcionarle a las personas que están trabajando en las centrales de esterilización, ya sean recursos de enfermería, ya sean recursos técnicos. No, en este momento o en esta postura no hay lugar a esa diferenciación. Quien esté manejando el proceso tiene que especializarse para poder dominar las técnicas, para poder dominar los riesgos, para poder garantizar esa calidad de producto que estamos ofreciendo a los pacientes, ¿no? Entonces, en nuestra página, en nuestras redes, estamos en Facebook, estamos también en Instagram, estamos en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver también muchos videos. Ahorita lo estamos actualizando. Estamos subiendo muchos videos educativos, sobre todo para todo lo que ocurrió con la pandemia de COVID y eso. Trabajamos muy duro para acercar la información sobre todo esa certidumbre de seguridad que requiere el recurso humano. Y ahí pueden encontrar mucha información. Veo que tienen mucha inquietud sobre los textiles. Les prometo que vamos a prepararles algo desde Amexpe, donde podamos desglosar esa normativa y esas características que tengan que tener el paquete textil y, por ejemplo, cuántas veces se puede utilizar, cuál es la calidad textil apropiada para grado médico, etcétera, ¿no?